El aire de mi casa olía a vainilla y a recuerdos, una mezcla dulce y melancólica que solo se materializa en los cumpleaños. Cumplía 68 años, y aunque mi corazón sabía que no debía esperar mucho, una parte ingenua de mí había pasado toda la mañana horneando su pastel favorito, el de 3 leches que le preparaba desde niño. La llamada de Alonso llegó al mediodía, justo cuando acababa de alisar el merengue con la espátula. Su voz, siempre apurada, se sentía a kilómetros de distancia. No solo geográficamente, sino emocionalmente. «Mamá, feliz cumpleaños. Escucha, se nos ha complicado terriblemente el viaje. Las cosas no van bien en el negocio y simplemente no tenemos dinero para los pasajes. De verdad, lo siento». Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra el frágil cristal de mi esperanza, hasta que la llamada terminó y solo quedó el silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier compañía. Renata, su esposa, ni siquiera se molestó en tomar el teléfono. Pude escuchar su voz de fondo, un murmullo agudo y desinteresado, probablemente quejándose de la mala señal o de cualquier otra banalidad que ocupara su mente. Alonso, mi hijo mayor, el niño por el que sacrifiqué mis noches cosiendo ajeno y mis días limpiando casas, se había convertido en un eco de su mujer. La excusa del dinero me sonó hueca, un guión mal ensayado que ambos habían decidido recitar para salir del paso. Colgué el teléfono con una mano temblorosa, mirando el pastel sobre la encimera. Era un pastel para 3, para 4 si contaba el fantasma de mi difunto esposo, pero esa tarde parecía un monumento a mi soledad, un dulce recordatorio de que, para ellos, yo era un gasto que no podían permitirse. Aún así, la costumbre es una fuerza poderosa. Puse la mesa con el juego de platos que mi madre me regaló, ese que solo usaba en ocasiones especiales. Coloqué 2 sillas, la mía y una vacía a mi lado, un gesto absurdo de fe que se sentía como una herida abierta. Me senté allí, en la penumbra del comedor, mientras el sol se iba ocultando y las sombras se alargaban en el suelo de madera. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento en los árboles del jardín me hacía levantar la vista hacia la puerta, esperando un milagro, un coche que se detuviera, una voz que gritara «¡Sorpresa!». Pero la noche cayó, densa y definitiva, y con ella la certeza de que nadie vendría. La silla vacía me miraba con una especie de burla silenciosa, testiga de mi infinita capacidad para esperar lo que nunca llegará. La humillación no vino del rechazo en sí, sino de la mentira perezosa que lo acompañaba. Si me hubieran dicho la verdad, que preferían estar en otro sitio, que se habían olvidado, que simplemente no les importaba, quizá habría dolido de una forma más limpia, más directa. Pero el pretexto del dinero, conociendo su estilo de vida, su ropa de marca y sus cenas en restaurantes caros que veía en sus redes sociales, era un insulto a mi inteligencia y a mi corazón. Era una forma de decirme que yo no valía ni el esfuerzo de una mentira más elaborada. Esa noche apagué las velas del pastel, yo sola, sin canción y sin deseos, solo con el sabor amargo de la decepción mezclándose con el dulce de leche. Sentí como algo dentro de mí, una cuerda que me había mantenido atada a la esperanza, comenzaba a deshilacharse. Un par de días después, mi vecina, una joven amable llamada Sofía, vino a ayudarme con esa tableta que mis hijos me regalaron en la Navidad pasada, irónicamente, para estar más conectados. Yo apenas sabía cómo encenderla, pero Sofía, con una paciencia infinita, me enseñó a navegar por ese mundo de fotos y vidas ajenas. «Mira, Aurora, aquí puedes ver lo que publican tus amigos y familiares», me dijo, abriendo una aplicación de colores brillantes. Y entonces lo vi. No fue una búsqueda intencionada. Simplemente apareció en mi pantalla una foto de Alonso y Renata. Estaban en la cubierta de un yate inmenso, el sol del atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura. Él sostenía una copa de champán y ella sonreía a la cámara con una felicidad radiante, vistiendo un bikini que seguramente costaba más que mi pensión mensual. El impacto fue físico. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La foto estaba fechada el día de mi cumpleaños, el mismo día en que, supuestamente, no tenían dinero para viajar. Estaban en la costa,
a solo unas horas en coche de mi casa, brindando en un barco de lujo mientras yo me comía un trozo de pastel en la más absoluta soledad. El mar azul cristalino detrás de ellos parecía burlarse del gris opaco de mi cocina. La mentira ya no era solo una sospecha, era una verdad deslumbrante y cruel, expuesta para que todo el mundo la viera. Me sentí invisible, una nota a pie de página en la historia de sus vidas, una obligación de la que habían decidido deshacerse con la excusa más barata. Cerré la tableta con un golpe seco, asustando a Sofía. Le agradecí con una voz que no reconocí como mía y me encerré en mi cuarto. Las lágrimas que no había derramado en mi cumpleaños brotaron con una furia incontenible. No era solo el viaje en yate, era el desprecio, la facilidad con la que me habían borrado de su fin de semana, la ostentación pública de su felicidad, mientras a mí me condenaban a la tristeza. Era la confirmación de que mi amor, mis sacrificios, mis años de dedicación, no tenían ningún valor en su nueva vida de lujos. Me sentí tan pequeña, tan insignificante, que por un momento quise desaparecer. Quise que la tierra me tragara y me liberara de ese dolor agudo y punzante que me atravesaba el alma. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo más profundo comenzó a moverse dentro de mí. Una chispa de ira, una brasa que había estado latente bajo capas de resignación y amor incondicional. Ellos no sabían nada de mí, no realmente. No conocían la fuerza que había necesitado para sobrevivir a la viudez, para criar a 2 hijos sola, para enfrentar cada día con la cabeza en alto. Y, sobre todo, no tenían ni idea de lo que mi amado esposo, su padre, me había dejado. No era una fortuna en dinero, no era algo que pudieran entender o valorar. Era algo mucho más poderoso, un secreto guardado en una vieja caja de metal, una promesa silenciosa de que yo nunca tendría que depender de nadie. Y en ese momento supe que había llegado la hora de abrir esa caja. Mi nombre es Aurora Castillo y tengo 68 años de vida acumulada en el alma y en las arrugas que surcan las comisuras de mis ojos. Soy viuda desde hace una década que a veces se siente como un siglo y otras como un simple parpadeo. Vivo sola en esta casa, la misma que mi esposo Ricardo y yo compramos con los ahorros de toda una vida, la misma donde el eco de las risas de mis hijos pequeños todavía resuena en las paredes si presto suficiente atención. Cada mueble, cada fotografía colgada es un ancla a un pasado que se siente más real que mi presente. Me muevo por estos pasillos como un fantasma aferrado a sus recuerdos, cuidando de un hogar que ha perdido a casi todos sus habitantes, pero que sigue siendo mi único refugio, mi fortaleza y, ahora también, mi prisión silenciosa. Desde que Ricardo se fue, mis días han seguido un ritmo predecible, una coreografía de soledad diseñada para mantener a raya la tristeza. Él era el sol de mi vida, y su partida dejó un frío que ninguna manta ha logrado calmar. Por las mañanas, el silencio es mi compañero de desayuno, y la silla vacía frente a mí es un recordatorio constante de su ausencia. Hablo con sus fotografías, le cuento mis pequeñas preocupaciones, le pregunto qué haría él en mi lugar. Sé que puede parecer una locura, pero es mi manera de mantenerlo vivo, de sentir que no estoy completamente sola en esto. La gente me dice que debo seguir adelante, pero no entienden que seguir adelante no significa olvidar. Significa aprender a caminar con un peso en el corazón. Y eso he hecho, un paso a la vez, durante 10 largos años. Mi jardín es mi santuario. Allí, entre las rosas y los geranios, siento que todavía puedo crear vida. Mis manos, aunque ya no son tan ágiles, conocen el lenguaje de la tierra. Sé cuándo una planta necesita agua solo con ver el color de sus hojas, y puedo sentir la gratitud de una flor cuando le quito las malas hierbas que la ahogan. El aroma a tierra húmeda por la mañana, el tacto aterciopelado de un pétalo de rosa, el zumbido de las abejas trabajando incansablemente. Son esas pequeñas cosas las que me recuerdan que el mundo sigue girando, que la belleza persiste incluso en medio del dolor. Cuidar de mis plantas es una forma de cuidarme a mí misma, de demostrarme que todavía soy capaz de nutrir, de proteger, de ver algo florecer gracias a mi dedicación y mi amor.
Otra de mis pasiones es tejer. Mis dedos se mueven con una memoria propia, entrelazando lanas de colores para crear suéteres, bufandas y gorros para mis nietos. Imagino sus caritas, sonrientes al recibirlos, sintiendo el calor de mi abrazo en cada puntada. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de esas prendas nunca llegan a su destino o terminan olvidadas en el fondo de un armario. Renata siempre dice que son pasadas de moda o que los colores no combinan con la ropa de marca de los niños. A pesar de todo, sigo tejiendo. Es un acto de esperanza casi irracional, un hilo de amor que lanzo al vacío con la fe de que, algún día, alguien lo recoja. Cada prenda terminada es una prueba tangible de mi afecto, un testimonio silencioso de una abuela que se niega a dejar de amar, aunque no reciba nada a cambio. Siempre me he considerado una mujer fuerte, resiliente. La vida me ha golpeado muchas veces, pero siempre he encontrado la manera de levantarme, sacudirme el polvo y seguir adelante, principalmente por mis hijos. Mi generosidad, me decía mi madre, era mi mayor virtud y también mi mayor defecto. Di todo lo que tenía, y a veces hasta lo que no tenía, sin esperar nada a cambio. Creía que el amor era eso, una entrega incondicional. Pero ahora, en el ocaso de mi vida, me doy cuenta de que un amor que no es correspondido, que no es valorado, se convierte lentamente en un veneno. Esa misma generosidad que me enorgullecía me ha dejado vulnerable, expuesta a la ingratitud y al desprecio de aquellos por quienes lo sacrifiqué todo. Me he vaciado tanto por los demás que he olvidado cómo llenarme a mí misma, y así la soledad se ha convertido en mi sombra más fiel. No es la soledad de estar sin gente, sino la de sentirse invisible para las personas que más importan. Es un frío que se instala en los huesos y que no se va con el sol. La casa, con sus habitaciones vacías, amplifica esa sensación. A veces, el silencio es tan abrumador que enciendo la televisión solo para escuchar voces humanas, aunque no esté prestando atención a lo que dicen. En los aniversarios, en las navidades, en los cumpleaños como el de ahora, esa soledad se vuelve casi insoportable. Se disfraza de recuerdos felices, mostrándome todo lo que he perdido, todo lo que ya no volverá. Es una tortura silenciosa, una batalla que libro cada día en la intimidad de mi hogar, lejos de las miradas de un mundo que no tiene tiempo para las ancianas tristes. Pero incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña llama se resiste a apagarse. Recuerdo las palabras de Ricardo. Él solía decir que yo era como un sauce, flexible ante la tormenta, pero con raíces tan profundas que nada podía arrancarme. Tienes una fuerza silenciosa, Aurora, me decía, una que ni tú misma reconoces. Durante mucho tiempo, olvidé esas palabras. Me dejé llevar por la corriente de la resignación, permitiendo que otros definieran mi valor. Pero la imagen de ese yate, la crudeza de esa mentira, ha despertado algo en mí. Ha sacudido esas raíces profundas, recordándome que no soy una hoja seca, a merced del viento. Soy un árbol que, aunque herido, todavía está en pie, y mis raíces aún pueden encontrar el agua para volver a florecer. Esa mañana, después de la revelación, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados, su rostro marcado por la decepción. Parecía frágil, derrotada, una víctima. Y sentí un profundo rechazo hacia esa imagen. Esa no era yo. No era la joven que cruzó el país por amor, ni la madre que trabajó de sol a sol para darles un futuro a sus hijos, ni la esposa que sostuvo la mano de su marido hasta su último aliento. Me di cuenta de que les había entregado demasiado poder sobre mí, el poder de hacerme sentir pequeña e insignificante. Y en ese preciso instante, tomé una decisión. No iba a permitir que su desprecio definiera el último capítulo de mi vida. Iba a recuperar mi dignidad, aunque fuera lo último que hiciera. Afortunadamente, no todo en mi vida es desolación. Tengo a Mateo, mi hijo menor. Él vive lejos, en otra ciudad, con un trabajo modesto y una vida sencilla, pero su corazón está cerca del mío. Llama cada 2 días, sin falta, no para pedir nada, solo para saber cómo estoy, para contarme de su día, para recordarme que me quiere.
Sus llamadas son un bálsamo para mi alma herida. Él es la prueba de que no fracasé del todo como madre, de que en algún lugar sembré una semilla de amor y gratitud que sí dio frutos. Es ese amor, el de Mateo, el que me da la fuerza para no rendirme, el que me recuerda que merezco respeto, que merezco ser amada de verdad, no con excusas baratas y mentiras descaradas. Su cariño es el ancla que me mantiene a flote en este mar de decepción. Así que aquí estoy. No soy solo una abuela olvidada en una casa llena de recuerdos. Soy Aurora Castillo. Soy una madre, una viuda, una jardinera, una tejedora de sueños. He sido ingenua, sí. He sido demasiado confiada, también. Pero debajo de estas capas de dolor y desilusión, todavía existe esa mujer de raíces profundas que Ricardo tanto amaba. La humillación que me infligieron no fue un final, sino un despertar. Me han mostrado quiénes son ellos en realidad, y ahora me toca a mí recordarles quién soy yo. Y algo me dice que la mujer que van a conocer no es la que ellos esperan. La función de la madre sumisa y resignada ha terminado. Es hora de que la protagonista de esta historia, mi historia, reclame su escenario. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. En el tapiz de mi vida, mis 2 hijos son los hilos principales, tejidos con el mismo amor, pero con destinos y texturas completamente diferentes. Alonso, mi primogénito, es el hilo de oro, brillante y admirado por todos, pero frío al tacto y cada vez más alejado del tejido familiar. Siempre fue el más ambicioso, el que soñaba con conquistar el mundo, y yo, en mi orgullo de madre, le di las herramientas para que lo hiciera, sin darme cuenta de que al construir su castillo, él dejaría fuera a la mujer que puso la primera piedra. Luego está Mateo, mi hijo menor, un hilo de lana cálida y sencilla. No brilla con la misma intensidad que el oro, pero abriga, consuela y se mantiene siempre cerca del corazón. Él es el recordatorio de que el éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y estar presente. Alonso es ingeniero, un hombre de éxito que ha construido una carrera impresionante. Desde niño fue brillante, y yo alimenté esa brillantez con cada gramo de mi energía. Recuerdo las noches en vela a su lado mientras estudiaba, preparándole café y animándole cuando las fuerzas le flaqueaban. Hoy, ese niño se ha convertido en un hombre que vive en una casa enorme, en el barrio más exclusivo de la ciudad. Un hombre que habla de inversiones y mercados bursátiles con una fluidez que a mí me resulta ajena. Su éxito, que debería ser mi mayor orgullo, se ha convertido en un muro de cristal entre nosotros. Puedo ver su vida de lujos, pero no puedo tocarla. No puedo ser parte de ella. Se ha distanciado tanto que a veces, cuando hablamos por teléfono, siento que estoy hablando con un extraño educado, no con el hijo que crié. Y gran parte de ese muro fue construido, ladrillo a ladrillo, por su esposa, Renata. La conocí hace unos 15 años cuando Alonso la trajo a casa por primera vez. Era deslumbrante, con una elegancia que parecía ensayada y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde el primer momento, sentí su mirada evaluadora recorriendo mi modesta casa, juzgando mis muebles antiguos, mi ropa sencilla. Ella viene de una familia adinerada y nunca ha perdido la oportunidad de recordárnoslo. Para Renata, el valor de una persona se mide por lo que posee, por su apellido, por el club al que pertenece. Yo, con mis manos de trabajadora y mi vida sin lujos, represento todo lo que ella desprecia. Un pasado humilde del que quiere que Alonso se desprenda por completo para encajar en su mundo de apariencias. La principal motivación de Renata siempre ha sido la ascensión social. Es una mujer que vive para el qué dirán, para la foto perfecta en las redes sociales, para la aprobación de un círculo de amistades tan superficiales como ella. En su proyecto de vida, Alonso era la pieza perfecta, un profesional exitoso y maleable. Pero la familia de Alonso, es decir, yo, era una mancha en su currículum social. Ha trabajado incansablemente para aislarlo, para convencerlo de que mis llamadas son interrupciones, mis visitas un compromiso incómodo y mi amor una carga del pasado. Lo ha hecho de manera sutil, con comentarios venenosos disfrazados de preocupación, como «tu madre debería cuidarse más, se la ve tan cansada»
O no creo que se sienta cómoda en nuestras reuniones. Es gente muy diferente. Y Alonso, por debilidad o por un deseo ciego de complacerla, se lo ha permitido. Recuerdo una Nochebuena, hace unos 5 años. La celebramos en su casa. Yo había pasado semanas tejiendo un mantel precioso, con detalles intrincados, como un regalo para ellos. Cuando lo puse en la mesa, Renata lo miró con una mueca de disgusto mal disimulada. «¡Ay, qué detalle! Tan rústico!». «Aurora», dijo en voz alta, para que todos sus amigos lo oyeran. «Me recuerda a esas cositas que venden en los mercados de pulgas». La risa de sus invitados resonó en mis oídos como un latigazo. Miré a Alonso, esperando que me defendiera, que dijera algo, pero él solo bajó la mirada y cambió de tema, visiblemente incómodo. Ese silencio, su silencio, me dolió más que las palabras crueles de su esposa. Fue la primera vez que sentí que había perdido a mi hijo para siempre. En el otro extremo del espectro está Mateo. Él se fue a vivir a otra ciudad por una oportunidad de trabajo, uno mucho más humilde que el de su hermano, pero que le hace feliz. Está casado con una mujer encantadora, Clara, que me llama mamá, con un cariño que nunca he sentido en Renata. Mateo y yo hablamos por teléfono varias veces a la semana. Se interesa por mi salud, por mi jardín, me pide consejos de cocina. Aunque la distancia física nos separa, nunca me he sentido lejos de él. Es mi confidente, mi apoyo emocional. Cuando la arrogancia de Alonso y Renata me hiere, una simple llamada de Mateo es suficiente para recordarme que el amor verdadero, el incondicional, todavía existe en mi familia. Él es mi ancla a la realidad, la prueba de que no todo está perdido. Esta diferencia se refleja incluso en mis nietos. Los hijos de Alonso y Renata, Lucas y Valentina, son prácticamente unos desconocidos para mí. Viven a pocas horas, pero los veo tan raramente que apenas me reconocen. Les han enseñado que la abuela es una figura lejana, una obligación ocasional. Les regalan la última tecnología, pero les niegan el afecto y las historias que solo una abuela puede dar. Por otro lado, los hijos de Mateo, aunque viven a cientos de kilómetros, me envían dibujos por correo, pequeñas obras de arte llenas de colores y corazones que cubren la puerta de mi refrigerador. Hablo con ellos por videollamada y me cuentan sus aventuras en el colegio con una espontaneidad que me llena el alma. Son pequeños, gestos que demuestran la abismal diferencia en los valores que mis 2 hijos han decidido transmitir. La relación con Alonso y Renata no se rompió de la noche a la mañana. Fue una muerte lenta, una erosión gradual causada por miles de pequeñas ofensas y omisiones. Primero fueron las llamadas que se espaciaban, luego los cumpleaños olvidados, las excusas cada vez más frecuentes para no venir a verme. Cada desplante era una pequeña traición, una gota de veneno que iba minando mi amor y mi paciencia. Renata era la arquitecta de este distanciamiento, pero Alonso fue el cómplice silencioso que, con su pasividad, lo permitió todo. Llegaron a un punto en el que mi existencia se convirtió en una molestia para sus planes, un recordatorio de un origen que preferían olvidar. La mentira del yate no fue el principio del fin, fue simplemente la confirmación descarada de un abandono que llevaba años gestándose. Ser madre, para mí, siempre fue sinónimo de sacrificio, pero no lo veía como una carga, sino como la forma más pura de amor. Cuando mi Ricardo se fue, esa entrega se multiplicó. De la noche a la mañana, me convertí en padre y madre, en proveedora y consuelo, en la única muralla que protegía a mis 2 pequeños hijos del mundo. Cada decisión, cada hora de mi día, giraba en torno a ellos. Mi universo se redujo a sus necesidades. Mis sueños se guardaron en un cajón para dar paso a los suyos. Quería darles el futuro que su padre habría querido para ellos. Un futuro lleno de oportunidades que yo nunca tuve. Y por ese objetivo, estuve dispuesta a pagar cualquier precio, a borrarme a mí misma del mapa de mis propias prioridades sin dudarlo ni un segundo. Mis primeras batallas las libré junto a mi vieja máquina de coser. Su zumbido era la banda sonora de nuestra casa, un ronroneo constante que se alargaba hasta altas horas de la madrugada. Mientras mis hijos dormían, yo cosía para otros. Vestidos de fiesta, uniformes escolares,
arreglos de última hora. Recuerdo el pinchazo constante de las agujas en mis dedos, la espalda dolorida por las malas posturas y la vista cansada bajo la luz amarillenta de una única lámpara. Pero cada prenda terminada era una pequeña victoria. Era el dinero para los libros del colegio, para un par de zapatos nuevos, para la comida de la semana. Mis manos se llenaron de callos, pero el corazón se sentía satisfecho. Estaba tejiendo, literalmente, un futuro para ellos con el hilo de mi propio agotamiento. Pero la costura no era suficiente. Con los niños creciendo, los gastos aumentaban, así que tomé un segundo trabajo como cocinera en un pequeño restaurante del barrio. Mis días comenzaban antes del amanecer, picando verduras y preparando guisos en una cocina calurosa y ruidosa. Volvía a casa tarde, impregnada de un olor a fritura y especias que se adhería a mi piel y a mi ropa. Apenas tenía fuerzas para ayudar a mis hijos con sus deberes antes de caer rendida en la cama. Me perdí muchas de sus tardes de juegos, muchas de sus pequeñas conversaciones antes de dormir. Pero gracias a ese trabajo, nunca faltó un plato de comida caliente en nuestra mesa. Irónicamente, pasaba el día cocinando para extraños, para poder alimentar a los míos, un sacrificio silencioso que ellos, en su inocencia infantil, nunca llegaron a comprender del todo. El mayor sacrificio de todos, el que me quitó el sueño durante meses, fue cuando decidí hipotecar la casa. Nuestra casa, el único patrimonio que Ricardo y yo habíamos construido. Lo hice por Alonso. Su sueño era ser ingeniero, y había sido aceptado en la mejor universidad del país, una que estaba fuera de nuestro alcance económico. Recuerdo el frío del bolígrafo en mi mano, mientras firmaba los papeles en el banco. La sensación de estar saltando a un abismo sin red de seguridad. Sentía un miedo atroz, pero al mirar la cara de ilusión de mi hijo, supe que no tenía otra opción. Puse nuestro hogar, nuestros recuerdos, en la balanza y aposté todo por su futuro. Hoy, él vive en una mansión gracias a la carrera que le pagué, arriesgando el único techo que teníamos. Y hubo más, para costear un programa de intercambio en el extranjero que, según Alonso, era crucial para su carrera. Tuve que tomar otra decisión dolorosa: vender las joyas de mi madre. No eran muchas, pero tenían un valor sentimental incalculable. El collar de perlas que usó en su boda, los pendientes de zafiro que mi padre le regaló, el anillo de oro que yo misma heredé. Fui a una casa de empeños con el corazón encogido, sintiendo que traicionaba la memoria de mi madre. El hombre detrás del mostrador contó los billetes con frialdad, ajeno al pedazo de mi historia que le estaba entregando. Con ese dinero, Alonso viajó, conoció mundo y, al parecer, aprendió a olvidar de dónde venía y quién había financiado su despegue hacia el éxito que tanto anhelaba. Con Mateo fue diferente. Cuando llegó su turno de estudiar, mis recursos ya estaban mermados. Él, siempre más comprensivo y menos exigente, no me pidió lo que yo no podía darle. Buscó una universidad pública y empezó a trabajar a tiempo parcial para pagarse sus gastos. Mi ayuda para él fue más modesta: un techo seguro, comida en la mesa y todo mi apoyo emocional. Nunca se quejó. Nunca comparó su situación con la de su hermano. Aceptó su camino con una madurez que siempre he admirado. Quizá por eso valora tanto las cosas, porque sabe lo que cuesta ganárselas. Alonso recibió todo en bandeja de plata. Una plata que yo pulí con mis lágrimas y mi esfuerzo. Y tal vez por eso nunca aprendió el verdadero valor del sacrificio. En el proceso de construir sus vidas, la mía quedó en suspenso. Tenía sueños, por supuesto. Fantaseaba con abrir una pequeña mercería, un lugar acogedor donde vender lanas de colores y dar clases de tejido. Otras veces, soñaba con tener una pequeña cafetería, sirviendo mis pasteles y empanadas a los vecinos del barrio. Eran sueños sencillos, a mi medida, pero siempre aparecía una necesidad más urgente: los libros de Alonso, el campamento de verano de Mateo, una reparación en la casa. Y mis sueños volvían al cajón, aplazados para un después que nunca llegaba. Renuncié a mis anhelos con la naturalidad con la que se respira, convencida de que la felicidad de mis hijos era la única felicidad que yo necesitaba para vivir plenamente. Ahora, el contraste entre lo que di y lo que recibo
Es una herida que no deja de sangrar. Les di mis manos jóvenes y fuertes, y a cambio recibo un silencio hiriente y excusas baratas. Invertí cada céntimo que gané en su educación, y ellos lo invierten en yates de lujo y champán. Sacrifiqué mi tiempo, mi salud y mis sueños, y a cambio me ofrecen las migajas de su atención cuando se acuerdan de que existo. La foto de ellos en ese barco es la metáfora perfecta de nuestra relación actual. Ellos navegan en un mar de abundancia, construido sobre los cimientos de mi renuncia, mientras yo permanezco en una orilla solitaria, olvidada y completamente fuera de su opulento paisaje. Nunca les pedí que me devolvieran el dinero. Nunca les eché en cara mis sacrificios. El amor de una madre no es un préstamo que se cobra con intereses. Mi única expectativa, mi único deseo, era recibir a cambio un poco de gratitud, de respeto, de cariño. Quería sentir que mi esfuerzo había valido la pena, no por el éxito profesional que alcanzaron, sino porque había criado a hombres de bien, agradecidos y conscientes de sus raíces. Eso era todo lo que quería. Una llamada sincera, una visita inesperada, un «gracias, mamá, por todo lo que hiciste». Pero ni siquiera eso me han dado. Me han negado el reconocimiento más básico, tratándome como una reliquia del pasado que ya no encaja en sus vidas modernas. Pero que no se equivoquen. Este recuento de mis sacrificios no es un lamento de autocompasión, es un inventario de mi fuerza. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada sueño aplazado, forjaron a la mujer que soy hoy. Sobreviví a la pérdida, a la pobreza, a la soledad. Les di todo, y ahora que me han dejado sin nada, me doy cuenta de que todavía me queda lo más importante. Yo misma, toda esa energía, toda esa capacidad de lucha que invertí en ellos, ahora la voy a invertir en mí. Mi historia de sacrificios no es mi epitafio, es mi arsenal, y estoy lista para usar cada una de esas armas para luchar por mi dignidad y reclamar la vida que dejé en pausa durante demasiado tiempo. Mi difunto esposo, Ricardo, era un hombre de pocas palabras pero de una profunda sabiduría. Mientras yo vivía el presente, entregada en cuerpo y alma al cuidado de nuestros hijos, él siempre tenía un ojo puesto en el futuro. Era un hombre previsor, casi hasta la exageración. Guardaba facturas antiguas, reparaba cosas que aún no se habían roto del todo y siempre tenía un plan B para todo. A menudo me decía, con esa calma que lo caracterizaba: «Aurora, el amor es el pilar de esta familia, pero la prudencia son los cimientos. Un día yo no estaré, y quiero que pises sobre seguro». Yo sonreía y le decía que no fuera agorero, sin comprender del todo el alcance de su preocupación. No entendía que su mayor temor no era la muerte, sino la idea de dejarme desprotegida en un mundo que él sabía que podía ser cruel. Recuerdo una tarde, unos años antes de que enfermara. Llegó del trabajo con una caja de metal, pesada y de aspecto antiguo, con un cierre robusto. La puso sobre la mesa de la cocina, y el sonido sordo retumbó en la habitación. «Esto es para ti, mi amor», me dijo mirándome fijamente a los ojos. «¿Y qué es?», le pregunté secándome las manos en el delantal. Él puso su mano sobre la mía y dijo unas palabras que se grabaron a fuego en mi memoria, aunque solo ahora entiendo su verdadero significado. «Este es nuestro plan de seguridad, Aurora, para que nunca dependas de nadie. Prométeme que la guardarás bien y que solo la abrirás si de verdad lo necesitas». Se lo prometí, por supuesto, aunque en ese momento sus palabras me parecieron excesivamente dramáticas, casi teatrales. En aquel entonces, mi vida era un torbellino de tareas domésticas y preocupaciones infantiles. La caja y su misterioso contenido me parecieron una excentricidad más de mi querido esposo. Me explicó brevemente que contenía unos documentos de una pequeña empresa de transportes que había fundado con su compadre y mejor amigo, don Salvador Medina. «Es algo pequeño, para tener unos ahorros extra», me dijo, restándole importancia. Yo, que no entendía nada de negocios y que asociaba la palabra empresa con grandes edificios y ejecutivos encorbatados, me imaginé que se trataba de un par de camiones viejos y poco más. Le di las gracias, guardé la caja y seguí con mi vida, sin darle mayor importancia a ese
plan de seguridad que, en mi ingenuidad, creía que nunca necesitaría. Cuando Ricardo falleció, mi mundo se vino abajo. En medio del torbellino de dolor y trámites, la caja de metal pasó al olvido. La metí en el fondo de su armario, detrás de sus trajes, que aún conservaban su olor. La cubrí con unas mantas viejas, como si quisiera sepultar ese último secreto junto con el resto de mis recuerdos felices. Para mí, esa caja era solo otro objeto que me recordaba su ausencia, y abrirla habría sido demasiado doloroso. Los años pasaron, y mi vida se reajustó a una nueva y precaria normalidad, sostenida por mi trabajo, y más tarde, por una modesta pensión de viudedad. Estaba convencida de que eso era todo lo que tenía, que mi seguridad financiera era frágil y que mi única opción era vivir con austeridad hasta el final de mis días. Pero la humillación tiene una forma curiosa de sacudir la memoria. La imagen de mi hijo brindando en ese yate, la crudeza de su mentira, actuaron como un relámpago que iluminó los rincones más oscuros de mi mente. Y de repente, recordé la caja. Las palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza con una claridad abrumadora. Para que nunca dependas de nadie. Me levanté de la cama con un propósito que no había sentido en años y fui directamente al armario. Allí estaba, cubierta de polvo, pero intacta. La saqué con manos temblorosas. Pesaba tanto como la recordaba, o quizá era el peso de la esperanza lo que la hacía sentir así. Sostenerla de nuevo fue como sentir la mano de Ricardo sobre la mía, guiándome desde el más allá, diciéndome que no todo estaba perdido. Ahora estoy aquí, sentada a la mesa de la cocina, la misma donde él la dejó por primera vez. La caja está frente a mí, cerrada, guardando un secreto de más de 15 años. Una parte de mí tiene miedo de abrirla. ¿Y si dentro solo hay papeles sin valor? ¿Documentos de una empresa que quebró hace años? ¿Y si mi última esperanza se convierte en mi última decepción? Pero otra parte, una que se ha despertado con una fuerza insospechada, me dice que debo hacerlo. Esta caja ya no es solo un plan de seguridad, es una prueba de amor de mi esposo, una posible llave a mi libertad, a mi dignidad, mi futuro, el que creía ya escrito. Podría estar contenido en este frío recipiente de metal. Y con un profundo suspiro, extiendo la mano hacia el cierre. Mi decisión de abrir la caja no trajo una revelación inmediata, sino un nuevo tipo de silencio. Tras el incidente del yate, esperaba una llamada, quizá una disculpa torpe o una excusa más elaborada. Pero no recibí nada. Los días se convirtieron en una semana, y el teléfono permaneció mudo. Este silencio era diferente al de mi soledad. Era un silencio activo, deliberado. Era el silencio de quien comete una ofensa y espera a que el ofendido la olvide por agotamiento. Alonso y Renata seguían publicando fotos de su vida idílica. Una cena aquí, una escapada de fin de semana allá, como si mi cumpleaños y su mentira nunca hubieran existido. Estaban aplicando la estrategia del desgaste, asumiendo que mi amor de madre era tan incondicional que tarde o temprano yo sería la que llamaría para restaurar la paz, asumiendo toda la culpa. Pero esta vez algo en mí se había endurecido. Decidí no llamar. Por primera vez en mi vida, no fui yo quien corrió a remendar la red que ellos habían roto. Mi silencio, al parecer, los desconcertó más que cualquier grito o reproche. Pasaron casi 2 semanas hasta que Alonso finalmente llamó. Su tono no era de arrepentimiento, sino de una extraña impaciencia, como si yo fuera la que estaba en falta. «¿Mamá? ¿Está todo bien? No hemos sabido nada de ti. Estábamos preocupados», dijo. La manipulación era tan burda que casi me hizo sonreír. No preguntaba «¿Estás enfadada?», sino que insinuaba que mi ausencia era un problema, una anomalía que yo debía explicar. Querían que yo me sintiera culpable por mi propia herida, que les pidiera perdón por haber sido ofendida por ellos. Unas semanas más tarde, la verdadera razón de su renovado interés salió a la luz. Alonso me llamó con un tono falsamente casual, hablando del clima y de banalidades antes de lanzar su verdadera petición. Necesitaba que yo fuera su aval para un préstamo bancario. «Es solo una formalidad, mamá, para un nuevo negocio que estamos emprendiendo. Con tu casa como garantía,
El banco lo aprueba sin problemas, explicó, minimizando la gravedad de lo que pedía. Usó la frase, la familia está para ayudarse, y sentí una oleada de ira helada recorrer mis venas. La misma familia que no tenía dinero para un billete de autobús para visitarme en mi cumpleaños, ahora quería que yo arriesgara mi único hogar, el fruto del trabajo de toda mi vida, por sus ambiciones. Por un instante, la vieja Aurora, la madre sacrificada, estuvo a punto de decir que sí. El instinto de proteger y ayudar a mi hijo es una fuerza poderosa, arraigada en décadas de costumbre. Pero entonces, la imagen del yate volvió a mi mente, nítida y dolorosa. Recordé la silla vacía, la mentira descarada, y por primera vez, mi instinto de autopreservación fue más fuerte. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije, «Lo siento, Alonso, pero no puedo hacerlo. Mi situación económica es muy modesta, y no puedo asumir un riesgo tan grande». Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Podía sentir su incredulidad, su shock. Era la primera vez en su vida que su madre le decía «no». El niño, acostumbrado a tenerlo todo, acababa de toparse con una puerta cerrada. Como era de esperar, al día siguiente recibí la llamada de Renata. Su voz era un jarabe empalagoso de dulzura y preocupación fingida. «Aurora, querida, Alonso me ha contado vuestra conversación. Entiendo que puedas tener dudas, pero este negocio es el futuro de nuestros hijos, de tus nietos. ¿No querrías formar parte de su éxito?», susurró, intentando tejer una red de chantaje emocional a mi alrededor. Cada palabra estaba calculada para hacerme sentir egoísta, una abuela desalmada que obstaculizaba la felicidad de su propia descendencia. Era una táctica vil, un golpe bajo que buscaba explotar mi amor por los niños para conseguir sus fines. Pero yo ya no era tan ingenua. Veía el veneno detrás de sus palabras azucaradas, la codicia disfrazada de sueño familiar. Viendo que sus intentos directos fracasaban, decidieron llevar la batalla a un frente más amplio. Empezaron a llamar a otros miembros de la familia, tíos lejanos y primas con las que apenas tenía contacto, para contarles su versión de la historia. Una versión en la que yo era una anciana resentida y caprichosa que, por algún oscuro motivo, se negaba a ayudar a su hijo predilecto. De repente, mi teléfono empezó a sonar con llamadas de parientes, bien intencionados pero mal informados, dándome sermones sobre el perdón y la unidad familiar, instándome a reconsiderar mi postura para no romper la familia por un simple malentendido. Me estaban aislando, pintándome como la villana de una historia que ellos mismos habían escrito, usando a la familia como un ejército para presionar mis defensas. La humillación se trasladó al ámbito público. Un día me los encontré en el supermercado del barrio. Renata, al verme, corrió a abrazarme con una efusividad teatral, hablando en un tono de voz lo suficientemente alto para que todos los presentes la oyeran. «Aurora, qué alegría verte. Estábamos tan preocupados. Has estado tan distante últimamente». Hizo un espectáculo de su supuesta preocupación, mientras Alonso permanecía a su lado con una expresión de hijo dolido. Era una actuación calculada para el público, para que mis vecinos pensaran que ella era una nuera ejemplar y yo una madre difícil e ingrata. Salí de allí sintiéndome sucia, manchada por su hipocresía, obligada a participar en una farsa que me repugnaba profundamente. El siguiente ataque fue el más cruel de todos. Decidieron usar a los niños como arma. Alonso me llamó una tarde y, sin previo aviso, le pasó el teléfono a mi nieto Lucas, de apenas 7 años. La vocecita del niño, claramente repitiendo un guión aprendido, me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no nos quieres? Mamá dice que no quieres ayudar a papá. ¿Ya no somos tu familia?». Sentí que el corazón se me partía en dos. Usar la inocencia de un niño para su chantaje era cruzar una línea que yo consideraba sagrada. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que me dejó sin palabras. Estaban dispuestos a todo, incluso a envenenar la mente de sus propios hijos, para conseguir lo que querían. La conversación terminó con mis lágrimas silenciosas y un nuevo nivel de desprecio hacia ellos. Un domingo por la tarde, se presentaron en mi casa sin avisar. Traían un pastel de una pastelería cara, una ofrenda de paz tan falsa como sus sonrisas. Se instalaron en mi salón,
creando una situación de la que no podía escapar fácilmente. Empezaron su discurso, una mezcla de nostalgia edulcorada y presión financiera. Hablaron de los viejos tiempos, de lo unida que era nuestra familia, para luego volver, una y otra vez, al tema del préstamo, presentándolo como la única solución para asegurar un futuro brillante. Me sentí acorralada en mi propio hogar, asediada por 2 depredadores que habían venido a dar el golpe de gracia a una presa que creían herida de muerte. Su presencia llenaba la habitación de una tensión asfixiante. En medio de su visita, Renata paseó la vista por mi salón con aire de suficiencia y soltó un comentario que pretendía ser amable, pero que estaba cargado de veneno. «Esta casa tiene mucho potencial, Aurora, pero se la ve un poco descuidada. Con el dinero que ganemos del nuevo negocio, podríamos ayudarte a hacer una buena reforma. Imagínatela toda moderna». Su oferta era un insulto envuelto en un lazo de falsa generosidad. Me estaba llamando pobre y anticuada en mi propia cara, sugiriendo que necesitaba su caridad para vivir con dignidad. Quería dejar claro que ella estaba en una posición superior, que ella era la exitosa y yo la necesitada, invirtiendo los roles de una manera perversa y humillante. La desesperación empezaba a resquebrajar su fachada de éxito. Mientras Alonso hablaba por teléfono en mi jardín, creyendo que no lo escuchaba, le oí decir con una voz tensa y baja: «No lo entiendes. Tenemos problemas serios de liquidez. Si no conseguimos este préstamo, estaremos acabados». Esa frase lo confirmó todo. No se trataba de una nueva inversión para expandir su riqueza, sino de un salvavidas para no ahogarse en deudas. Su vida de lujo, sus viajes, el yate, todo era una farsa. Un castillo de naipes construido sobre cimientos de irresponsabilidad financiera. No querían mi casa para construir un futuro. La querían para tapar los agujeros de su presente. Cuando la presión no funcionó, intentaron con la nostalgia. Alonso se sentó a mi lado en el sofá, tomó mi mano y empezó a recordar historias de su infancia. Habló de las veces que curé sus rodillas raspadas, de cómo le ayudaba con los deberes, de cómo yo era su heroína. «Tú siempre has sido mi roca, mamá. La única persona en el mundo en la que siempre he podido confiar», dijo, mirándome con unos ojos que intentaban simular una sinceridad perdida hace mucho tiempo. Era una manipulación, burda y desesperada, un intento de apelar a la madre que fui para que olvidara a la mujer en la que ellos me habían convertido. Quería que mis propios recuerdos de amor se volvieran en mi contra, que me ablandaran y me hicieran ceder a sus deseos. El golpe final, el que pulverizó cualquier atisbo de afecto que pudiera quedar en mí, llegó por correo una semana después. No era una carta, sino un sobre oficial. Dentro, un documento redactado por un abogado. Era una solicitud formal para que actuara como su avalista, pero incluía un párrafo redactado en una jerga legal intimidante que sugería que mi falta de cooperación podría tener consecuencias negativas para la preservación de los activos familiares, mencionando explícitamente la dirección de mi casa. Ya no era chantaje emocional, era una amenaza velada, una amenaza legal. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, estaba usando abogados para arrinconarme, para amenazarme con quitarme el hogar que su padre y yo construimos. Ese papel, frío y amenazante, fue el punto final. El conflicto había escalado de la mentira al desprecio, del desprecio a la manipulación, de la manipulación al chantaje emocional con mis nietos, y de ahí a la intimidación legal. Habían cruzado todas las líneas rojas imaginables. Habían demostrado que no tenían límites en su egoísmo. La imagen del hijo al que había criado se desvaneció por completo, reemplazada por la de un extraño codicioso y sin escrúpulos. Cualquier duda que pudiera tener, cualquier resquicio de esperanza de reconciliación, se evaporó. Ya no se trataba de una disputa familiar, se había convertido en una guerra por mi dignidad, y en ese momento supe que no iba a rendirme, iba a luchar. La carta del abogado no provocó en mí un arrebato de ira ni un mar de lágrimas. Sucedió algo mucho más profundo y definitivo. Mientras sostenía ese papel, con sus términos legales y su amenaza velada, sentí cómo una calma glacial se apoderaba de mí. Era la calma que sigue a la peor de las tormentas,
cuando el aire queda limpio y todo se ve con una claridad brutal. Se habían caído todas las vendas, se habían derrumbado todos los castillos de naipes de la esperanza. Ya no había espacio para la duda, la autocompasión o la justificación. Vi a mi hijo y a su esposa no como familiares descarriados, sino como adversarios. La tristeza, que había sido mi compañera constante, se retiró para dar paso a una determinación fría y afilada como el acero. El amor había muerto, y en su tumba estaban haciendo una estratega. El punto de ruptura no fue un grito, fue un susurro en el alma. Sucedió esa misma tarde, en mi cocina. Coloqué la carta del abogado a un lado de la mesa y la vieja caja de metal de Ricardo al otro. La amenaza y la promesa, una frente a la otra. Mi vida entera parecía resumida en esos dos objetos. Podía seguir mirando la carta, sintiéndome una víctima, o podía enfocarme en la caja y tomar el control. En ese instante, comprendí la inutilidad de mis esfuerzos. Pedirles amor y respeto era como gritarle a una pared, esperando que respondiera. Estaba mendigando en una casa donde no había pan. La súplica había terminado. La era de la acción silenciosa estaba a punto de comenzar. Ya no iba a pedir un lugar en su mesa. Iba a construir mi propio palacio. Dejé de verme como una madre herida y comencé a verme como una jugadora en una partida de ajedrez que no había pedido jugar, pero que ahora estaba decidida a ganar. Toda mi vida me había subestimado, creyendo que mi única habilidad era cuidar de los demás. Pero, ¿acaso no se requiere estrategia para estirar un sueldo miserable hasta fin de mes? ¿Acaso no se necesita planificación para criar a 2 hijos sola, anticipando sus necesidades, resolviendo sus problemas? Había sido la gerente, la administradora y la estratega de esta familia durante décadas, sin darme cuenta. Ahora iba a aplicar esas mismas habilidades a una nueva empresa, la de mi propia liberación. Mi objetivo ya no era recuperar su amor, sino asegurar mi independencia y mi paz. Mi primer movimiento fue deliberado y preciso. No llamé a Mateo para preocuparlo, ni a ningún otro familiar para quejamer. No busqué consuelo, busqué poder. Con manos firmes, tomé la vieja agenda de teléfonos de Ricardo, esa que olía a papel antiguo y a recuerdos. Pasé las páginas amarillentas hasta que encontré el nombre que buscaba. Salvador Medina, el socio, el compadre, el mejor amigo de mi esposo. Hacía años que no hablaba con él, desde el funeral de Ricardo. Pero si mi marido había confiado en él para su plan de seguridad, yo también lo haría. Marcar su número fue el primer acto de mi nueva vida, un paso desde la pasividad del dolor hacia la construcción activa de mi futuro. El señor Medina respondió al segundo tono. Su voz era más grave de lo que recordaba, pero igual de amable. Cuando me identifiqué, hubo un momento de silencio sorprendido, seguido de una calurosa expresión de alegría. No me derrumbé ni le conté mis penas. Fui concisa y estratégica. Salvador, qué gusto escucharlo. Disculpe que lo llame así de repente. Estaba organizando unos papeles viejos de Ricardo y encontré unos documentos de la empresa que tenían juntos. La verdad es que no entiendo nada de esto, y me preguntaba si usted podría dedicarme un momento para explicármelos. No había ni rastro de mi drama familiar en mis palabras, solo una viuda tratando de poner en orden el legado de su marido. Acordamos vernos en su oficina al martes siguiente. Al colgar, sentí una oleada de poder. El plan estaba en marcha. Los días que precedieron a mi reunión con don Salvador fueron transformadores. Una nueva energía me invadía. Ya no me despertaba con una nube de tristeza sobre mi cabeza. Tenía un propósito. Cuidaba de mi jardín con más esmero que nunca. No para matar el tiempo, sino porque la visión de las flores creciendo me recordaba mi propia capacidad de florecer. Tejía, no para enviar regalos que serían despreciados, sino por el placer de crear algo hermoso con mis propias manos. El zumbido de mi vieja máquina de coser, que había sido el sonido de mi sacrificio, ahora se sentía como el motor de mi revolución personal. Estaba reuniendo mis fuerzas, afilando mis armas en silencio, preparándome para una batalla que nadie, excepto yo, sabía que estaba a punto de librarse. La noche antes de la reunión, por fin me armé de valor para abrir la caja de metal. El cierre cedió con un chasquido metálico que pareció resonar en toda la casa.
Dentro, cuidadosamente ordenados, había una gran cantidad de documentos, actas de constitución, libros de contabilidad, títulos de propiedad de varios vehículos y un grueso fajo de estados de cuenta bancarios a nombre de Transportes Medina Castillo, S.A. Me sentí abrumada, no por el miedo, sino por la magnitud de lo que Ricardo había construido en silencio. No entendía los detalles, pero veía el orden, la meticulosidad. Pasé horas organizando todo en una carpeta, clasificando los papeles por fecha y tipo. Era mi munición, y quería tenerla lista y preparada para mi encuentro con mi único aliado. Y así, la metamorfosis se completó. La mujer que había llorado por una llamada de cumpleaños, la que había esperado una migaja de atención, había desaparecido. En su lugar había una mujer con una carpeta llena de secretos bajo el brazo y un plan meticulosamente trazado en la mente. Ya no estaba a la defensiva, reaccionando a los ataques de Alonso y Renata. Ahora era yo la que tenía la iniciativa. Mi objetivo no era una venganza ruidosa y vulgar. Mi objetivo era una justicia silenciosa y elegante. Quería recuperar mi vida, mi dignidad y mi independencia, no para restregárselas en la cara, sino para demostrarme a mí misma que nunca las había perdido de verdad. Solo las había prestado a las personas equivocadas. La guerra silenciosa había comenzado, y el primer movimiento en el tablero era mío. La oficina de don Salvador Medina no era lujosa. Estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, y olía a café recién hecho y a papel. Las paredes estaban cubiertas de mapas de rutas y fotos de camiones, cada uno con una historia. El propio Salvador era un hombre a juego con su entorno, de unos 70 y tantos años, con el pelo completamente blanco, unas manos fuertes de quien ha trabajado duro y unos ojos que, a pesar de su edad, brillaban con inteligencia y bondad. Me recibió con un abrazo paternal que desarmó parte de mi nerviosismo. «Aurora, qué alegría. Siéntate, por favor». Pareciera que fue ayer cuando Ricardo y yo soñábamos con todo esto en una servilleta, dijo, señalando el modesto imperio que lo rodeaba. Su calidez me hizo sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar seguro. Le entregué la carpeta con los documentos, y él se puso unas gafas de leer para examinarlos. Sus cejas se alzaron con sorpresa. «Por Dios, Aurora, ¿Ricardo nunca te explicó lo que era esto en realidad?», preguntó con una voz suave, casi de reproche hacia su amigo. Ausente. Yo negué con la cabeza, sintiéndome un poco tonta. «Me dijo que era una pequeña empresa, un plan de seguridad», respondí. Salvador soltó una risa grave y melancólica. «Ricardo y su manía de ser discreto. Aurora, esto dejó de ser una pequeña empresa hace más de 20 años. Tu esposo no era solo mi socio, era el arquitecto silencioso de todo esto. Tenía un don para las finanzas que yo nunca tuve». Mientras hablaba, iba separando los documentos, creando montones ordenados sobre su escritorio, como si estuviera desvelando las piezas de un rompecabezas que yo nunca supe que existía. Entonces llegó la revelación, la primera gran victoria silenciosa. «Aurora», dijo don Salvador, quitándose las gafas y mirándome directamente a los ojos. «Según esta acta de constitución, tú, como su única heredera, eres la propietaria del 50% de Transportes Medina Castillo. Y esta empresa, bueno, hoy en día tenemos una flota de más de 100 camiones que operan en todo el país. Somos una de las compañías de logística más importantes de la región». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «Además, durante todos estos años, tus dividendos como socia se han ido acumulando en una cuenta de inversión que Ricardo abrió. Nadie ha tocado ese dinero. Estamos hablando de una cantidad considerable, varios millones, para ser exactos. El aire abandonó mis pulmones. El mundo pareció detenerse por un instante. No grité, no lloré de alegría. Me quedé en un silencio absoluto, abrumada. Millones. La palabra rebotaba en mi cabeza sin encontrar un lugar donde posarse. Miré mis manos, las manos de una mujer que había contado cada céntimo para llegar a fin de mes, que había remendado ropa vieja para no tener que comprar nueva. Y de repente, esas mismas manos eran las de una millonaria. Sentí una profunda oleada de amor y gratitud hacia mi esposo. Él, incluso desde la tumba, seguía cuidando de mí.
Su plan de seguridad no era solo una ayuda, era una fortaleza inexpugnable que había construido para mí en secreto. La revelación no solo me trajo la promesa de seguridad financiera, sino también una sanadora confirmación del profundo y previsor amor de Ricardo. Don Salvador, con una empatía admirable, comprendió mi estado de shock. Se levantó, me sirvió un vaso de agua y me habló con la paciencia de un maestro. Sé que esto es mucho que asimilar, Aurora, pero no estás sola en esto. Yo seré tu guía, tu protector. Te presentaré a nuestros abogados, a nuestros contables. Te enseñaré todo lo que necesitas saber, a tu ritmo. Ricardo era mi hermano, y tú eres mi responsabilidad ahora, me aseguró. En su voz no había ni un ápice de codicia o interés, solo la lealtad inquebrantable de un viejo amigo. Por primera vez sentí que tenía un aliado, alguien poderoso y bueno de mi lado. Asentí, incapaz de articular palabra, y con ese gesto sellé mi nueva alianza y mi nuevo destino. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje silencioso. Acompañada por don Salvador, me reuní con un abogado de confianza, un hombre serio y eficiente llamado señor Valdivia. Mi primera acción concreta fue abrir una cuenta bancaria a mi nombre, una cuenta personal que nadie más conocía. El día que Salvador y el contable de la empresa hicieron la transferencia de la primera parte de mis dividendos acumulados, fui al banco y pedí ver mi saldo en la pantalla. Ver esa cifra, con tantos ceros que apenas podía contarla, fue una experiencia surrealista. No era la euforia de la riqueza lo que sentía, sino una profunda sensación de paz. Era el dinero de mi libertad, el dinero para decir no, el dinero para reconstruir mi vida sobre mis propios cimientos, sin pedir permiso a nadie. Con esta nueva seguridad, decidí concederme mi primer pequeño lujo, un acto que para otros sería insignificante, pero que para mí representaba un mundo. Siempre había soñado con tener un jardín impecable, pero el trabajo físico se había vuelto demasiado para mí, así que contraté a una pequeña empresa de paisajismo local, dirigida por un joven amable y muy profesional. Verlos llegar con sus herramientas, podar los árboles, plantar flores nuevas y transformar mi pequeño oasis fue una alegría indescriptible. Por primera vez en años, no estaba gastando dinero en las necesidades de otros, sino en mi propio bienestar, en mi propia felicidad. Era un acto de amor propio, una declaración silenciosa de que mis deseos y mi comodidad por fin importaban. Y entonces ocurrió la segunda mini revelación, un pequeño pero delicioso giro del destino. Un sábado por la tarde, mientras yo tomaba un té helado en el porche, supervisando amablemente el trabajo de los jardineros, vi pasar lentamente el coche de Alonso y Renata. Frenaron un poco al ver la furgoneta de la empresa de paisajismo, aparcada en mi puerta. Pude ver sus rostros a través del parabrisas, una mezcla de confusión y sorpresa. No se detuvieron, pero, como un reloj, mi teléfono sonó esa misma noche. Era Renata. Su voz, usualmente condescendiente, ahora estaba teñida de una curiosidad afilada y suspicaz. «Hola, Aurora. Pasamos por tu casa hoy. Vimos que estás haciendo arreglos en el jardín. ¿De dónde sacaste dinero para jardineros? Creía que andabas tan justa». Aquí es donde la nueva Aurora hizo su debut. La antigua yo se habría puesto nerviosa, habría inventado una excusa o minimizado el gasto. Pero en lugar de eso, tomé un sorbo de mi té, sonreí para mis adentros y respondí con la mayor calma del mundo. «Ah, sí, ¿verdad que está quedando precioso? Bueno, hija, una tiene que aprender a administrarse. He decidido que ya es hora de empezar a invertir un poco en mí misma y en mi bienestar. Ya no soy tan joven, ¿sabes?» Mi tono era ligero, casi despreocupado. No di ninguna explicación. No justifiqué nada. La falta de información, combinada con mi nueva y serena confianza, la dejó completamente descolocada. Pude escuchar su silencio desconcertado al otro lado de la línea, antes de que balbuceara una despedida y colgara. Esa pequeña victoria me supo a gloria. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía el control. Tenía un secreto que ellos no podían desentrañar, y mi tranquilidad era su desconcierto.
Comprendí que el poder no siempre reside en la confrontación directa, sino en el misterio, en las acciones inexplicables que obligan al adversario a dudar, a especular, a perder el equilibrio. Empezaron a verme de otra manera, no como la anciana predecible y necesitada, sino como alguien con recursos desconocidos, con una agenda propia. La dinámica de poder había cambiado sutilmente, pero de forma irreversible. Yo ya no era la pieza que ellos movían en su tablero. Me había convertido en una jugadora con mis propias jugadas maestras en preparación. Mientras ellos se perdían en conjeturas, yo seguía avanzando en mi plan maestro. Ya no era solo una observadora en las reuniones con Don Salvador. Empecé a participar, a hacer preguntas, a leer los informes financieros por las noches hasta que los números empezaban a tener sentido. Descubrí que tenía una mente para los negocios mucho más aguda de lo que jamás hubiera imaginado. Estaba absorbiendo décadas de información, preparándome silenciosamente para el momento en que tendría que asumir mi lugar. No como una figura decorativa, no como la viuda de, sino como Aurora Castillo, la dueña, la estratega. Cada día que pasaba, la mujer que iba a enfrentarlos en el clímax final se hacía más fuerte, más sabia y más decidida. El escenario se estaba preparando y el acto principal estaba cada vez más cerca. El escenario para el acto final no podría haber sido más perfecto. La gala benéfica anual de la Cámara de Comercio, el evento social más importante de la ciudad, se celebraba en el salón de baile del hotel más lujoso, un espacio deslumbrante con lámparas de cristal que colgaban como cascadas de diamantes y mesas vestidas con manteles de lino blanco. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones importantes, el tintineo de copas y el aroma de la riqueza. Y allí, en medio de todo, estaban Alonso y Renata. Los vi desde la entrada, moviéndose por el salón con una ansiedad mal disimulada, sonriendo demasiado, estrechando manos con desesperación. Sus problemas financieros los habían convertido en cazadores, buscando una oportunidad, un contacto, una tabla de salvación en ese mar de opulencia, sin saber que estaban a punto de naufragar. Mi llegada fue un susurro que se convirtió en un murmullo de curiosidad. No entré como una invitada más, sino como una presencia. A mi lado, Don Salvador actuaba como mi heraldo y mi escudo. Mi transformación era total, pero no estridente. Llevaba un vestido de seda de color azul noche, de corte clásico y elegantísimo, hecho a medida por la mejor modista de la ciudad. Mi cabello blanco estaba recogido en un moño bajo impecable, y las únicas joyas que portaba eran los pendientes de perlas de mi madre. No necesitaba más. Mi nueva confianza era mi mejor adorno. Mientras caminaba sentía las miradas sobre mí, miradas de sorpresa y de interrogación. No reconocían a la viuda gris y olvidada. Estaban viendo por primera vez a doña Aurora Castillo. Desde el otro lado del salón, las copas de champán de Alonso y Renata se detuvieron a medio camino de sus labios. Sus sonrisas se congelaron, reemplazadas por una expresión de incredulidad absoluta. Primero fue mi vestido, mi porte. Luego vieron a mi acompañante, don Salvador Medina, un pilar de la comunidad empresarial que saludaba a diestra y siniestra, presentándome con un respeto casi reverencial. La confusión en sus rostros era un poema. Intentaban encajar las piezas de un rompecabezas imposible. La madre pobre y necesitada, que pedía avales y contrataba jardineros, apareciendo en el evento más exclusivo de la ciudad, como si fuera la dueña del lugar. El pánico comenzó a dibujarse en sus ojos. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, estaba empezando a temblar. El protocolo de la noche no hizo más que aumentar su agonía. A mí me guiaron a la mesa principal, la mesa de honor, donde me senté junto al alcalde y a los empresarios más influyentes de la ciudad. Alonso y Renata, que seguramente habían pagado una fortuna por sus entradas, fueron relegados a una mesa en la parte trasera del salón, cerca de la zona de servicio, una metáfora perfecta de su descendente estatus social. Desde su oscuro rincón, no me quitaban los ojos de encima. Cada persona importante que se acercaba a mi mesa para saludarme, cada sonrisa que yo compartía con el alcalde, era una nueva tortura para ellos. Su confusión inicial se había transformado en una angustia palpable.
Sabían que algo terrible para ellos estaba a punto de suceder. Lo que no imaginaban era la magnitud de la catástrofe. Llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias, un presentador de televisión local, subió al escenario. Habló de la importancia de la filantropía, de devolver a la comunidad parte de lo que uno ha recibido. Creó un ambiente de expectación, hablando de un benefactor anónimo que este año no solo había hecho la donación más grande en la historia de la gala, sino que también había decidido revelar su identidad para inspirar a otros. Alonso y Renata se removieron incómodos en sus asientos. Probablemente pensaban en su propio préstamo fallido, en la ironía de estar en un evento sobre generosidad cuando ellos mismos habían demostrado ser la encarnación del egoísmo. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica. «Y este año», anunció el presentador con voz resonante, «el patrocinador principal de esta gala, el autor de una donación que cambiará la vida de cientos de niños, es una persona que representa los mejores valores de nuestra comunidad. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a la nueva presidenta del Consejo de Administración de una de nuestras empresas más emblemáticas, Transportes Medina Castillo, doña Aurora Castillo». El haz de luz del proyector me encontró en mi asiento, y una oleada de aplausos inundó el salón. En la distancia vi a Alonso y a Renata. Sus rostros eran máscaras de cera, pálidos, congelados en una expresión de horror puro. El mundo acababa de caer sobre sus cabezas. Su madre humillada y olvidada, era la misteriosa y poderosa benefactora. Caminé hacia el escenario con una calma que no sentía por dentro. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Me coloqué detrás del atril y recorrí el salón con la mirada, deteniéndome un instante en la mesa del fondo, conectando mis ojos con los de mi hijo. Comencé mi discurso agradeciendo a los presentes, mi voz clara y segura, sin un atisbo de temblor. Hablé del legado de mi esposo, de su visión y de su creencia en el trabajo duro y la honestidad. Hablé de la importancia de construir no solo empresas, sino también comunidades fuertes y solidarias. Mis palabras eran nobles, universales, creando un contraste devastador con la bomba que estaba a punto de lanzar. Entonces, bajé un poco el tono de voz, volviéndolo más íntimo, más confesional. Mi difunto esposo solía decir que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por la gratitud que demuestras. Es un mundo extraño en el que vivimos. Un mundo donde hay personas que tienen dinero para alquilar yates de lujo y brindar con el champán más caro, pero luego afirman que no tienen recursos para un simple viaje que les permita abrazar a su madre en su cumpleaños. El silencio en el salón fue instantáneo, absoluto. Un mundo donde tienen dinero para contratar abogados que intimiden a su propia familia, pero no tienen tiempo para una llamada de teléfono. No grité, no acusé. Simplemente expuse la verdad con la precisión de un bisturí. El efecto fue devastador. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Todos los que conocían nuestra historia, aunque fuera superficialmente, entendieron la referencia al instante. Las cabezas se giraron, discretas pero implacables, hacia la mesa de Alonso y Renata. Se convirtieron en el centro de una atención que no deseaban, señalados no por un dedo, sino por mis palabras, que pesaban como una losa. La humillación pública, la peor pesadilla de Renata, se estaba materializando frente a la élite de la ciudad. Sus rostros, antes pálidos, ahora estaban rojos de vergüenza. Estaban desnudos, expuestos, juzgados por el tribunal de la opinión pública que tanto les importaba. No tenían a dónde huir, a dónde mirar. Di el golpe de gracia con una elegancia serena. «Es por eso», continué, retomando mi tono de filántropa, «que la primera iniciativa de mi nueva gestión será crear la Fundación Castillo, dedicada a ofrecer compañía, asistencia legal y apoyo económico a personas de la tercera edad que han sido víctimas del abandono y la ingratitud de sus propias familias». La frase fue una obra maestra de justicia, sopoética. Transformé mi dolor privado en una causa pública, mi humillación en un acto de nobleza. El aplauso que estalló fue ensordecedor, una ovación no solo para la donante,
sino para la mujer que había ganado la batalla con dignidad e inteligencia. Bajé del escenario sin volver a mirar en su dirección. No necesitaba hacerlo. Sabía que los había destruido. La justicia, por fin, había sido servida. La salida de Alonso y Renata de la gala fue una huida vergonzosa. No se despidieron de nadie. Simplemente se levantaron de su mesa en la penumbra y se escabulleron hacia la salida como dos ladrones descubiertos en pleno acto. Pude verlos de reojo, caminando rápido, con la cabeza gacha, mientras los murmullos y las miradas de los demás invitados los seguían como un enjambre de avispas. Su humillación no fue solo la exposición de su mentira, sino el derrumbe público de toda su identidad. La pareja poderosa y exitosa se había revelado como lo que realmente eran, unos farsantes desesperados y moralmente en bancarrota. Esa noche no solo perdieron una oportunidad de negocio, perdieron su bien más preciado en ese círculo social, su reputación. Y esa es una herida de la que rara vez uno se recupera. Las consecuencias concretas no tardaron en llegar. Un par de días después, don Salvador me informó de que el director del banco que había estado en la gala, y que casualmente era el mismo que estaba evaluando el préstamo de Alonso, había llamado a primera hora de la mañana para cancelar la solicitud. Nadie quiere hacer negocios con alguien cuya imagen pública está destrozada. Los potenciales inversores que habían cortejado esa noche, de repente tenían sus agendas llenas y no podían devolver sus llamadas. Las puertas que una vez se abrieron para ellos con una simple sonrisa, ahora se cerraban en sus narices con una fuerza implacable. Su castillo de naipes, construido sobre la arrogancia y la apariencia, se vino abajo con un solo soplo de verdad. Pero las pérdidas más dolorosas para ellos fueron las simbólicas. Renata, cuya existencia entera giraba en torno a la aprobación social, fue expulsada de su paraíso artificial. Las amigas que la invitaban a sus almuerzos y eventos de caridad, de repente la borraron de sus listas. Se convirtió en un tema de cotilleo, en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Alonso, por su parte, vio cómo su credibilidad profesional se evaporaba. Sus colegas empezaron a mirarlo con desconfianza, preguntándose qué otras mentiras podría estar ocultando. Perdieron el respeto de la comunidad, el brillo del éxito, la máscara con la que se habían presentado al mundo. Se quedaron solo con ellos mismos y descubrieron, quizás por primera vez, que no se gustaban en absoluto. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Mi vida adquirió un propósito y un ritmo que me llenaban de una energía que creía perdida para siempre. Mis mañanas ya no eran solitarias. Estaban llenas de reuniones para la fundación, de llamadas con abogados y de planes para nuevos proyectos. Empecé a viajar, no a los destinos de lujo que preferían Alonso y Renata, sino a los lugares que siempre había soñado conocer. Las ruinas antiguas de Machu Picchu, los campos de la Banda de la Provenza. No buscaba opulencia, buscaba belleza y paz. Me sentía viva, útil, dueña de mi tiempo y de mis decisiones. La mujer que había sido una sombra en su propia casa se había convertido en la protagonista luminosa de una vida extraordinaria. Mi querido Mateo, al enterarse de todo, tomó el primer vuelo para venir a verme. No vino a pedir nada, solo a abrazarme. Sus ojos brillaban de orgullo. Siempre supe la fuerza que tenías, mamá. Solo necesitabas recordarlo tú misma, me dijo. Nuestra relación, que siempre había sido buena, se profundizó hasta convertirse en una alianza inquebrantable de amor y respeto mutuo. Por supuesto, quise compartir mi nueva fortuna con él, pero lo hice con la misma prudencia que Ricardo me había enseñado. No le di un cheque en blanco. En 1900, su lugar, creé un fondo fiduciario para la educación universitaria de sus hijos, mis queridos nietos, asegurando su futuro de una manera que promoviera el valor del esfuerzo, no el derecho al lujo. Meses después, la figura de un hombre derrotado apareció en mi puerta. Era Alonso. Estaba solo, más delgado, con la mirada vacía. Me contó que su negocio había quebrado definitivamente y que Renata, incapaz de soportar una vida sin el glamour y el dinero, lo había abandonado. Lloró como el niño, al que una vez consolé por una rodilla raspada. Me pidió perdón con una voz quebrada, un perdón que sonaba sincero,
nacido de la desesperación y la pérdida total. Y después del perdón, como era de esperar, vino la petición de ayuda. Era un hombre roto, despojado de toda su arrogancia, y por un momento mi corazón de madre sintió una punzada de la antigua compasión. Escuché todo su relato en silencio, sin interrumpirlo. Dejé que vaciara toda su miseria ante mí. Cuando terminó, la nueva Aurora, la mujer forjada en el dolor y la resiliencia, tomó la palabra. No le ofrecí un cheque, no le ofrecí un puesto en la empresa. Le dije que el perdón no era un regalo que se podía dar en un instante, sino un camino que él mismo debía recorrer con sus propias acciones. El dinero no solucionará el problema que tienes en el alma, hijo. Le dije con firmeza pero sin rencor. Le ofrecí algo más valioso: pagarle un buen terapeuta, una ayuda para que se reconstruyera como hombre, no como empresario. Era un acto de amor, sí, pero un amor con límites, un amor que ahora también me protegía a mí. Mi historia no termina con una reconciliación de cuento de hadas. Termina conmigo, aquí, sentada en una terraza frente al mar Egeo, viendo cómo el sol se hunde en el horizonte pintando el cielo de colores imposibles. El camino de Alonso es incierto, y he aprendido a aceptar que su sanación no es mi responsabilidad. Le he perdonado, pero he perdonado por mí, para liberarme del peso del rencor. Mi paz ya no depende de sus acciones, ni de las de nadie. Es mía. La he construido pieza a pieza, con los escombros de una vida de sacrificios y el descubrimiento de mi propio valor. A veces, una familia debe romperse para que una de sus partes pueda, por fin, sentirse completa. Y yo, por primera vez, estoy completa. Al final de este largo camino, he aprendido que la lección más importante de la vida es la diferencia entre el precio y el valor. Durante años, creí que mi valor como madre residía en el precio que estaba dispuesta a pagar por la felicidad de mis hijos, mis noches sin dormir, mis sueños aplazados, mi cuenta bancaria siempre vacía. Me equivoqué. Les entregué todo, pensando que mi sacrificio me haría invaluable a sus ojos, cuando en realidad solo me hizo parecer barata, un recurso inagotable que se podía usar y desechar. La verdad es que nuestro valor no lo determinan los demás. Es algo inherente, una luz propia que nadie tiene el derecho de apagar. El amor más importante, el único que nunca debemos traicionar, es el amor que nos debemos a nosotros mismos. También he aprendido sobre la gratitud, o más bien, sobre su ausencia. La gratitud no es una deuda que se paga, como si el amor de una madre fuera una transacción comercial. Es la memoria del corazón. Es el hilo invisible que mantiene unida a una familia a través del tiempo y las dificultades. Cuando ese hilo se corta, cuando un hijo olvida las manos que lo alimentaron y lo sostuvieron, la familia se desintegra. Alonso se convirtió en un huérfano de su propia historia, un hombre a la deriva en un mar de lujos, sin el ancla de sus raíces. Creyó que el éxito era mirar siempre hacia adelante, sin darse cuenta de que para volar alto se necesitan raíces profundas que te recuerden de dónde vienes. Mi justicia no fue un acto de venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Lo mío fue un acto de construcción. En lugar de gastar mi nueva energía en destruir el mundo que ellos habían construido, la invertí en construir el mío. Descubrí que la forma más elegante y poderosa de justicia es la superación personal. Es volverte tan fuerte, tan completo y tan feliz que las acciones de quienes te hirieron se vuelven irrelevantes, ecos lejanos de una vida pasada. El verdadero poder no es hacer que se arrodillen ante ti, sino levantarte tú tan alto que ya no puedas oír sus insultos. Es arrebatarles el bolígrafo y convertirte, por fin, en el único autor de tu propia historia. Si mi historia ha llegado hasta ti, es porque, quizás, en algún rincón de tu vida, te has sentido invisible, subestimado o dado por sentado. Quizás tú también tienes una caja de metal olvidada en el fondo de un armario. Puede que no contenga una fortuna, pero puede guardar un talento que nunca exploraste, un sueño que dejaste en pausa, una fuerza interior que no sabías que poseías. Te ruego que la busques, ábrela. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad.
para poner límites, para enseñarle al mundo cómo debe tratarte. Tu valor no es negociable, y tu paz es el tesoro más grande que jamás podrás poseer. Eres el protagonista de tu vida. No permitas que nadie te relegue a un papel secundario. Al final, mi mayor riqueza no está en la cuenta del banco, sino en la tranquilidad de mi espíritu. Pasé de ser un personaje secundario en la ajetreada vida de mis hijos a ser la heroína indiscutible de la mía. Aprendí a transformar las cicatrices en sabiduría y las lágrimas en el agua que regó el jardín de mi nueva vida. Cada amanecer que contemplo, cada nuevo lugar que descubro, es una prueba de que la felicidad es una elección, una disciplina y un derecho. Mi viaje ha terminado, pero el tuyo quizás esté a punto de empezar. Y me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si encontraste tu propia fuerza en un momento de quiebre. Cuéntamelo, porque nuestras historias nos conectan y nos hacen más fuertes.